Señor, abre mis labios. Venid, adoremos al Señor, que nos habla por medio del Evangelio. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores. Mi alma está sedienta de
Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
Muchos alabarán su inteligencia, su fama vivirá por generaciones. Aleluya. Hermanos, os quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que os prediqué, el que abrazasteis, el mismo en que os mantenéis firmes todavía y por el que estáis en camino de salvación. En primer lugar, os comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado. Resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya, aleluya. Y las maravillas que realizó. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La gracia de Cristo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo,
Glorifiquemos a Cristo, luz del mundo, por el Evangelio, y poniendo en sus manos nuestras vidas, digámosle: guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que has mostrado familiarmente tu divinidad en medio de los hombres, no dejes de resplandecer hoy en tu iglesia con los múltiples signos de tu gloria. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que te acercas a nosotros por las palabras vivas de los evangelistas, danos durante este día el gozo de tu presencia. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que por la cruz y la resurrección has manifestado la soberanía del amor del Padre, acoge el trabajo y el dolor de los hombres y transfórmalos en ofrenda de salvación. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que en la naciente iglesia escogiste a Marcos como evangelizador y evangelista, haz que nosotros seamos hoy con nuestras palabras y ejemplos testigos del Evangelio. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Digamos llenos de confianza la oración que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que diste a San Marcos el carisma de anunciar el Evangelio, haz que sepamos aprovecharnos de sus escritos y por ellos aprendamos a seguir fielmente a Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe. Damos la más cordial bienvenida a la peregrinación de la empresa cooperativa Bominska. Ojalá que lo haya dicho bien. Bominska. Bienvenidos. Qué bueno que vienen a visitar, a ver, a contemplar, además de poner todo su corazón, toda su alma, su trabajo, sus familias, sus enfermos, sus difuntos, aquí a las manos benditas de Santa María de Guadalupe, para que ella presente todo esto al verdadero Dios y Señor. También bienvenidos todos nuestros hermanos que vienen con su dolor, con su problema, incluso con su alegría, sus cosas maravillosas que suceden en su vida, a darle gracias a Dios a través de la Virgen de Guadalupe. Vamos a pedir en esta misa por todo el venerable cabildo, por sus difuntos, por sus enfermitos, asimismo los bienhechores tanto de la Basílica como del cabildo, por los difuntos y por aquellos que todavía continuamos en este peregrinar de la vida. Vamos a pedirle en este día en donde celebramos a San Marcos Evangelista, vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados, nuestras faltas, estas soberbias, esos momentos de egoísmos, esas situaciones en donde nosotros hemos sido causa de problemas, de conflictos, incluso que nosotros estemos todavía encarcelados en alguna situación de alcoholismo, drogadicción o algún problema familiar, etcétera, donde nosotros hemos tenido en mucho la culpa. Vamos a pedirle perdón y misericordia al Señor. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Hombres amados del Señor.
Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos, con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse. Primera lectura de San Pedro, en donde habla de un tema por demás importante como es la humildad. Y dentro de todo lo que dice a la comunidad cristiana, una comunidad primitiva cristiana, es presentarles precisamente a Marcos como su hijo, así de cercano, así de querido, para Pedro era Marcos. Y tenemos un evangelio en el cual vemos cómo Jesucristo envía precisamente a sus discípulos para la evangelización. Que Dios nos ayude para abrir nuestro corazón y entendimiento a estas hermosas lecturas. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Proclamamos
proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. El cielo, Señor, proclama tus maravillas y tu lealtad, la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y que al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán
lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Este trozo del Evangelio es uno de los más importantes para todo el mundo, claro, pero los primeros misioneros, evangelizadores, quienes traían precisamente el Evangelio a nuestras tierras, esto los motivaba tanto. Vayan, bauticen en mi nombre. Eso es muy importante para la manera de actuar de aquellos primeros evangelizadores en nuestra tierra, que es importante que sepamos que los 3 primeros franciscanos que llegaron aquí en 1523 no fueron españoles, sino belgas, flamencos. Eso es interesante. Y luego llegan los 12 primeros franciscanos en 1524, un poquito antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe. La misión de ellos fue extraordinaria, nadie lo niega, extraordinaria. Eran gente tan entregada, tan fogosa en ese sentido, con una fe tan profunda. Ellos bautizaban y trataban de hacerlo a como dé lugar, pero tiene que admitir un franciscano, Motolinia, que los primeros años estuvieron muy fríos, porque los indígenas empezaron a dejarse bautizar, porque era parte de la alianza militar, digámoslo así, con los españoles. Era una alianza para ganarle a los mexicas. Por eso hay que tener cuidado con eso de que la conquista en México fue españoles contra indígenas. Digo yo que hay que tener cuidado porque fueron españoles, sí, pero al mismo tiempo aliados con muchos indígenas, huejotzingas, totonacas y nada menos que los tlaxcaltecas en contra de los mexicas. Así que también indígenas triunfaron en eso que se ha llamado la conquista. Y les hablo de todo esto, obviamente por María de Guadalupe, y que tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando y con la fiesta que estamos celebrando de San Marcos Evangelista, por supuesto. En primer lugar, eso que dice la primera lectura de la humildad, de la sencillez. Y quien es lo máximo en humildad, obviamente nuestro Señor Jesucristo, quien desde la cruz dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Inmediatamente está María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Una humildad, una sencillez grande, la de María. Ante todo, ante una evangelización, el Evangelio se pronuncia a través de un testimonio de vida, se proclama a través de la vida misma, y una de las virtudes por las cuales se proclama el Evangelio es precisamente la humildad. La humildad dice más que muchas otras palabras, la conformidad de vida conforme a esta humildad, esta sencillez, porque en el fondo ponemos toda nuestra fe, obviamente, en Dios, nuestro Señor. Por eso no podemos decir somos nosotros con gran soberbia, no. Es Dios, y gracias a Dios lo que tenemos, lo que respiramos, lo que somos. Por eso la humildad es una evangelización en sí,
Por eso esa sencillez que manifiesta Pedro al presentarles a Marcos como su hijo, con ese amor, con ese cariño, con esa cercanía. Ahí va mi hijo. Así, esto es predicar el Evangelio, que todos nosotros seamos familia de Dios, vernos con ese cariño, con ese amor y ser esta comunidad que simplemente con eso estamos evangelizando y simplemente con eso hay una atracción, porque en el centro de esa humildad, en el centro de ese cariño y ese amor, pues es Jesucristo nuestro Señor, y estamos predicándolo a Él, no a nosotros. Por eso Santa María de Guadalupe hace una perfecta inculturación del Evangelio, no de ella. Por eso falsamente, equivocadamente, algunos hermanos piensan que es adorar a María de Guadalupe. No, Señor, no es eso. Sabemos perfectamente que a ella se le venera y sabemos perfectamente en el mensaje y en la imagen de la Virgen de Guadalupe que ella nos lleva a Jesucristo nuestro Señor. Por eso la inculturación no es de ella. Ella incultura el Evangelio. Por eso lo dicen esto los papas. El modelo de evangelización perfectamente inculturada. Hablan de Santa María de Guadalupe. Así como Marcos, que precisamente en su Evangelio nos manifiesta tantas cosas. Voy a leer algunas cosillas de Marcos para darnos cuenta un poquito más de su vida. Dice, no se sabe exactamente dónde nació Marcos, en torno al año 68 después de Cristo. Si en Jerusalén, dice, o en Alejandría, no se sabe dónde nació. Según la tradición, Marcos era el intérprete que traducía a Pedro, con razón, tanto cariño que vimos en la primera lectura como su hijo. En sus predicaciones frente a los auditorios de habla griega, era Marcos quien le ayudaba a Pedro para esta evangelización. Su familia había abierto su casa, su mamá de una manera especial, para una primitiva comunidad cristiana, nada menos que en tiempo de la persecución de los primeros cristianos. Tal vez fue uno de los primeros seguidores de Jesús sin llegar a ser su discípulo, ya vimos. En la misión de Pablo y Bernabé de Jerusalén hacia Antioquía, se llevaron a Marcos precisamente, así los acompañó en sus primeras misiones a Chipre y Perges. Marcos acompañó a Bernabé a Chipre nuevamente y después a San Pablo a Roma, aunque siempre aparece con San Pedro como su maestro, quien lo llama hijo, como ya vimos en la primera lectura. El Evangelio de San Marcos, cronológicamente el más antiguo, aunque luego colocado detrás de San Mateo, fue redactado en griego, seguramente hacia el año 70. Ciertamente el Evangelio que se le atribuye sigue el esquema de los discursos de Pedro que se conservan en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos son algunos rasgos, pero el tiempo es corto y nada más quisiera hablar un poquito más del Evangelio de Marcos, diciendo de cómo esto que lanza Marcos, que es la voz de Jesucristo, quien dice, vayan y bauticen. Y además se habla aquí del demonio. De alguna manera también aquí en el Evangelio dice, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. También en la primera lectura se habla de que el león, como león rugiente está el demonio. La Virgen Santísima de Guadalupe, si ustedes se acuerdan del libro del Apocalipsis, es la mujer del Apocalipsis. Se habla de esta mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, su manto, estrellas, etc. Y también ahí está la figura del demonio como un dragón que quiere devorar al niño. Obviamente la figura de Jesús quiere devorar la vida de Dios. Esto del demonio, me interesa hablarlo también conforme a la Virgen de Guadalupe, mujer del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque María de Guadalupe viene a quitar el demonio que se manifestaba a través de las idolatrías. Recuerden que los primeros misioneros que vinieron aquí con tanta fuerza, con tanta fervor, con tanta motivación, ellos veían, por supuesto, en la idolatría a Satanás, al demonio. Y cómo viene la Virgen de Guadalupe y hace una verdadera conversión desde el corazón.
Como te decía, los primeros franciscanos decían, están muy fríos. Solamente algunos aceptaban el bautismo, pero llega en 1531 Dios en el vientre inmaculado de Santa María de Guadalupe y logra una conversión que nunca antes se había visto en toda la historia de la Iglesia Universal. Una conversión como la que se dio después de la aparición no existe en toda la historia, ni siquiera en tiempos de Marcos, ni siquiera en el tiempo apostólico. Es Dios a través de la Virgen de Guadalupe, es Jesús en su inmaculado vientre, recuerden que es hombre verdadero, Dios verdadero, quien hace esta conversión. Por eso los papas la exaltan como el modelo de evangelización perfectamente inculturada, como decíamos al inicio. Se da esta conversión hasta el corazón, y los mismos sorprendidos, los misioneros, hablan de esto con admiración que nunca antes se había visto. ¿Cómo es posible que en un solo día se bautizaran 4,000, 6,000, 10,000? Y yo tampoco entiendo cómo lo podían hacer los primeros misioneros, siendo que antes de la aparición son los misioneros quienes ya decían, vamos a regresarnos a España, porque aquí nos quieren matar. Aquí nos quieren matar. Lean a Fray Bernardino de Sahagún, lean a Toribio de Benavente Motolinia. Está publicado también lo que dice en su carta al rey, nada menos que Fray Juan de Zumárraga, antes de la aparición. A él lo trataron de asesinar. Ese es el demonio, ese es Satanás. La maldad, el rencor, el asesinato, ese es Satanás. Ellos, los primeros misioneros que venían a evangelizar, que venían a darles a Jesús, sus propios paisanos, los que se decían católicos, son quienes intentan asesinar a su gente, a sus misioneros, a sus sacerdotes, a su obispo. Son esos que se decían católicos. Estaba hablando aquí con Monseñor Pedro Tapia y decíamos qué terrible es el mal, por supuesto, Satanás, por supuesto, pero ese Satanás que está tan cerca de nosotros, en los que se dicen amigos, en los que se dicen cristianos, en los que se dicen hasta guadalupanos. Por eso no se entiende, mijos, cómo es que en una tierra donde nos decimos católicos, guadalupanos, se asesinen sacerdotes. No es posible. Así lo veían los primeros misioneros, no es posible. Porque uno pensaría, los quieren asesinar los indígenas. No, 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 no. Son los que se dicen católicos, los que pretendían asesinar, y todo por el poder, el dinero. Y ahí están los secuestros. Ahí están los secuestros de gente que se dice guadalupana y cristiana. No es posible que haya esto. Ya lo había advertido Cristo mismo a sus apóstoles, a sus discípulos. Hermanos míos, se combate el demonio, Satanás, en la humildad, en la sencillez, en el amor, en el cariño, en vernos realmente como familia de Dios. Ahí no puede el demonio, no puede asesinar al Dios de la vida. En la humildad, en la sencillez, en el amor, en el cariño, en ser nosotros familia de Dios. Precisamente en ese momento dramático es cuando viene Dios a través de la Virgen de Guadalupe. En ese momento dramático se da esta conversión, que no solamente son los indígenas quienes se convierten, sino los mismos españoles. Con razón, cuando llega a esta tierra el segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, lo primero que exalta es decir: no han visto, nadie ha visto los milagros tan grandes que en esta tierra se dan
verdad y lo decía en cuanto a milagros, sobre todo el de la conversión. Eso lo decía el segundo arzobispo de México cuando llega a esta tierra en 1554. No he visto cosa igual. La conversión. Ahí no puede entrar el demonio. Y esa conversión solamente se logra cuando Jesucristo nuestro Señor está en el centro de nuestro corazón. Y para eso viene la Virgen Santísima, para poner a Jesús en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra comunidad, en el centro de nuestra familia. Hermanos míos, y yo podría un poco decir como lo dice Marcos, hijos míos, ámense, quiéranse. Esta vida se pasa más rápido de lo que uno se pudiera imaginar. Tengan a Jesucristo nuestro Señor como centro de su vida, como centro de su comunidad, como centro de su familia. Que Dios nos bendiga a todos. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y fieles a la enseñanza apostólica, intercedamos por todos los hombres, digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos. Para que la Iglesia, que venera hoy al evangelista San Marcos, sea iluminada por su doctrina, fortalecida por su testimonio y ayudada por su intercesión. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos los hombres reciban el perdón de sus pecados, obtengan consuelo en los sufrimientos y alcancen los bienes anunciados al mundo por los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor de misericordia, que escogió a San Marcos como evangelizador y evangelista, haga que su anuncio gozoso llegue a los que sufren ante las dudas o se sienten tristes por las contrariedades de la vida. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros nos veamos iluminados y fortalecidos por el Evangelio de Marcos y protegidos por su intercesión. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos peregrinos de la empresa cooperativa Bominska. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por todos los sacerdotes que en estos últimos tiempos han sido asesinados y muchos de ellos por mano de los mismos que se dicen bautizados, católicos, cristianos y guadalupanos posiblemente. Vamos a pedir por su vida allá en el cielo para que a través de ellos sean pues intercesores ante Dios. Oremos al Señor. Dios nuestro, que has querido que las palabras y las obras maravillosas de tu Hijo quedaran consignadas en las páginas del Evangelio y llegaran a ser para la Iglesia luz resplandeciente y vida fecunda, escucha nuestra oración y haz que las enseñanzas de San Marcos den fruto abundante en nosotros y se transformen en semilla de gracia y de gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
que presentamos a Dios. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos sacerdotes, a quien la maldad de este mundo y el enemigo ha sacrificado. Señor, sabemos que tú los has llamado a tu presencia. Concédeles que como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Marcos, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Soy la semilla que ha de crecer, soy
pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y savia que viene a traer, sois la hora que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En nuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Marcos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde tenemos noches de museo. Atrás de la antigua basílica está nuestro museo, que en unos minutos va a abrir. Nuestro museo está ahí, atrasito, y ahí vamos a tener estas noches de museo. Hoy, como todos los miércoles últimos, a las 6 de la tarde. Los esperamos con sus familiares, sus amigos. Y recuerden que para el demonio y combatir el demonio hay que recordar y tener siempre en el corazón las palabras de la Virgen de Guadalupe. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Que Dios nos bendiga a todos y que tengan un día maravilloso.